en el país, ¿no? Y me gustaría como escuchar, ¿no? Perfecto, entonces le damos efectivamente la bienvenida al doctor José Serrano Salgado, como dije, exministro del Interior y una persona con gran conocimiento de la materia de seguridad, porque justamente fue en su periodo como ministro donde hubo la mayor reducción en la historia del Ecuador de la tasa de homicidios. Bienvenido, doctor Serrano, ¿cómo está? Créame que el otro día estuvimos esperándolo, tuvimos una audiencia récord allá a la espera de que aparezca, pero sabemos que a veces las cosas se complican. Bienvenido, doctor. Buenos días. Sí, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, mil disculpas a ustedes y obviamente a toda su audiencia, también a los ciudadanos. Ya pues, los problemas de ser ciudadano a pie, pues no es cierto, hay que trabajar y ya en realidad el tránsito era una locura, pero bueno, no hay excusa en realidad cuando se falla a los compromisos que uno adquiere. Más bien, bueno, presto como siempre, pues a dialogar con ustedes, a poner ciertos temas sobre la mesa que también son claves a propósito de estos acontecimientos que se vienen en una especie de cascada en el Ecuador, ¿no? El tema de la semaforización, el convenio aprobado ya con Estados Unidos por parte de la Corte Constitucional, hechos de corrupción más que hechos de corrupción, en realidad, acciones de gobiernos locales vinculadas al crimen organizado, no hay depuración en la policía, se encuentran 20 toneladas de droga en una finca y resulta ser que ahora está detenido el guardián y también el propietario ha sido pues, entre comillas, un señor de Chimborazo con una camioneta Datsun 1500 del año 81 y no pasa absolutamente nada en el país, es decir, buen golpe en la incaución, pero en cuanto ya al tema material, pero lo que queremos es la desarticulación de las bandas, lo que queremos es ver a Fito tras las rejas, lo que queremos es, y a Colompico tras las rejas, pero no como un tema de venganza social, sino en realidad como una necesidad simbólica del Ecuador para comenzar a recuperar la paz y la tranquilidad y sobre todo la confianza en las instituciones del país que se ha venido completamente a menos. Entonces, en realidad creo que hay toda esta gama de temas pues, que son importantes tratarlas, pues, y obviamente los que ustedes consideren pertinentes también. Claro, doctor Serrano, buen día. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación aquí a Colmen News, el espacio del programa de análisis coyuntural de nuestro medio de comunicación digital y organización social La Colmena. Doctor Serrano, le quería iniciar esta entrevista preguntándole con algo que sucedió, que fue una tragedia y que usted se pronunció hace una semana y media, me parece quizás un poquito más, y es sobre el asesinato del fiscal Suárez. Esto aquí se lleva en un contexto donde el fiscal Suárez era quien estaba a cargo de investigar lo que había sucedido en TC Televisión, que fue cuando este grupo de delincuentes, de personas armadas, invadieron el espacio en vivo. Y justamente aquí hay algo bien controversial porque el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, y de hecho eso lo hizo público, dijo que se tenía que investigar cómo era posible que Teleamazonas había podido transmitir esa señal, la de TC Televisión, y también es como un poco sospechoso que justamente cuando estaban invadiendo el lugar y estaban amenazando a las personas, a los trabajadores de ahí, había música de suspenso y todo, ¿no? Entonces el BTR tuvo tiempo de como hacer una película casi en vivo. En todo caso, doctor, este fiscal Suárez, por el cual usted también se pronunció, había estado no solo a cargo de investigar esto aquí, sino que también tengo entendido que iba a investigar sobre el reparto de hospitales. Y justamente Daniel Salcedo estaba siendo extraditado desde Panamá a Ecuador. Al mismo tiempo, la fiscalía había pedido que se traslade, o sea, que se saque a Daniel Salcedo de la cárcel 4 y que se la lleve a otro complejo carcelario. En el reparto de hospitales hubieron bastantes intereses. Recordemos que se conoció a María Paula Romo, estaban metidos la familia Bucaram, me parece, y obviamente todo esto sucedió en el gobierno de Lenín Moreno. Así que, doctor Serrano, con su experticia y su gran conocimiento
Quisiera que nos dé un poquito una lectura sobre lo que usted piensa sobre este acontecimiento. Bueno, definitivamente el asesinato de este gran fiscal que tenía el país, eh, en realidad quien, quien se juega por el país también tiene que jugarse por los buenos ciudadanos, es decir, en su trabajo profesional, en su trabajo ya como fiscal, como yo en 6 años que trabajé con el fiscal César Suárez, no voy a decir que puedo poner las manos en el fuego por el fiscal Suárez. El fiscal Suárez era un fiscal intachable, ¿no? Yo sinceramente no le conozco ninguna situación que me permita decir lo contrario. Entonces, un fiscal que venía actuando desde hace muchísimos años en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción, de manera contundente, de manera muy transparente, es asesinado justamente por la filtración de una información desde la Fiscalía que ya después se hizo público, incluso el documento, ¿no? Tan pronto asesinan al fiscal, pues a mí me comenta, me dice, acaban de asesinar al fiscal Suárez y es porque se filtró una información, un requerimiento de información de la mujer de alias Fito, que coincidencialmente estaba por ser también deportada de la Argentina, ¿no? Entonces, además el fiscal Suárez, pues, un conocedor también de su provincia, de qué es lo que sucedía en Manabí, pues seguramente él estaba muy al tanto de qué es lo que pasaba con la esposa de alias Fito, qué es lo que pasa con la esposa de alias Rasquiña, ¿no? Alias Rasquiña, la famosa señora Samara Rivera, que viaja a Dubái, que viaja a Holanda, que no se olvide que en Holanda podría estar el cabecilla de la banda de los criminales de los Lobos, alias Pipo, que lo hemos conversado alguna vez aquí en La Colmena también, alias Pipo, podría estar en Holanda. Y no se olvide que en los chats de León de Troya, el caso que vincula a Guillermo Lasso con la mafia albanesa, a su gobierno y a su cuñado Danilo Carrera con la mafia albanesa, hay unos chats muy importantes justamente con el empresario deportivo, pues Peter Gretzel, que también lo hemos mencionado aquí, ¿no? Ujú. En ese chat él habla justamente de cómo él mantenía las relaciones con las estructuras, con los líderes de las estructuras criminales que estaban en la cárcel, con alias Fito, con ese momento con alias Junior y otros más, ¿no es cierto? Pero lo importante de esto es que justamente Gretzel habla en cambio de un viaje a Dubái para reunirse con el jefe de la mafia albanesa, con el jefe de la mafia albanesa. Mire usted, entonces, los viajes de la viuda de Rasquiña a Holanda, a Dubái, ¿no es cierto? Una señora que además trabajaba en la puerta, entraba por la puerta posterior del municipio de Manta con Agustín Intriago, que lo habíamos denunciado hace más de un año ya, ¿no? Y que ahora lo vuelvo a ratificar, ya con más información. Entraba por la puerta de atrás porque conjuntamente con uno de estos individuos que están detenidos en Manta, es un, es un que lo detuvieron en Manta en el caso Metástasis, específicamente es un abogado, ya me voy a acordar el nombre exactamente. Ellos operaban en el piso 8 de un edificio que se llama Banco del Austro en Manta. Ahí operaban con la esposa de alias Rasquiña. Y ellos son los que manejaban desde ahí los contratos en la administración de Intriago. Estos contratos de Norero con la mafia albanesa, etc. Ahí tenían una oficina. No sé si sigan teniendo esa oficina ahí, ¿no? Pero esto lo habíamos denunciado durante la campaña justamente para gobiernos locales y no se hizo absolutamente nada. No se hizo absolutamente nada. Entonces, además, este abogado que tiene varios chats aparentemente con Norero, pues además trabajaba directamente con la viuda de Rasquiña, con Rivera, con Samara Rivera, ¿no es cierto? Que es de alguna manera el equivalente a la mujer de alias Fito, ¿no? Alias Fito, mire, vamos a ir más allá. Alias Fito, esto es más que un juego de ajedrez, es un juego de dominó en realidad, donde uno creería que toca la primera y caen todas las piezas. Aquí es todo lo contrario. Aquí no se puede tocar a ninguna pieza porque no pasa absolutamente nada con la justicia del Ecuador, ¿no? Mire, alias Fito, que además
tiene a su cuñada, ¿no? Tiene a su cuñada concejala en el municipio de Manta, Lady García, ¿no? Concejala, la cuñada de alias Fito, concejala en el municipio de Manta. Pero más allá todavía, la hermana de Lady García es asambleísta actual y es miembro de la Comisión de Fiscalización del Ecuador, de la Asamblea del Ecuador, ¿sí? La señora García, que era la segunda en la lista justamente con el exministro pues, este déspota, este individuo realmente peligroso, Carrillo, ¿no? Carrillo. Justamente ella es la segunda en la lista, justamente de la lista nacional, con Carrillo es justamente la concuñada de alias Fito. La concuñada de alias Fito, pero usted me dirá, bueno, pues, pero puede García ser Mejía, pariente, doctor. perdón. Estamos hablando de la asambleísta Adriana Denise García. Exactamente, sí, que además ella es la hermana de la concejala hermana de la concejala del municipio de Manta, ¿no? Con la que operaban también todas estas estructuras y iban a amenazar a quien se oponía al alcalde Intriago, y iban los choneros, le amenazaban y le decían o te callas o te vamos a matar. Y obviamente no se olvide al periodista Delgado, que iba a ser candidato a concejal justamente por Revolución Ciudadana, que fue asesinado. Sí, efectivamente la señora que está ahí en pantalla, ¿no? Ella resulta ser que es la concuñada de alias Fito, ¿no? Era cuñada del asesinado hermano de alias Fito y alias Javi, entre paréntesis alias Javi, otro delincuente de los choneros que fue liberado en el gobierno de Romo y de Moreno, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. Enzo, no pasa aquí no pasa nada en el país. Entonces, tenemos toda esta información, se entrega esta información, se denuncia con esta información y resulta ser que nos investigan por entregar la información. O sea, alertamos a la propia fiscalía, ¿no? Que tengan cuidado, que se está filtrando la información de la fiscalía, ¿no es cierto?, de información de los buenos fiscales, que hay muchísimos buenos fiscales que hacen un trabajo honesto, se juegan por el país efectivamente y que está en riesgo su vida, porque están filtrando la información a los criminales, porque le están mandando a matar a los fiscales como tal. Entonces, en esa perspectiva, si usted hace el reencuentro, además, histórico de los fiscales asesinados en los últimos 5 años, se va a dar cuenta que muchos de estos fiscales que han sido asesinados estaban llevando casos realmente muy sensibles, muy delicados, relacionados al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, mire, este momento en 3 minutos, 5 minutos, hemos hablado de alias Rasquiña, Rivera, la Samara Rivera, que trabajaba en el municipio de Manta, que tenía una oficina en el octavo, que tenía o tiene una oficina actualmente en el edificio de un edificio en la parte trasera del municipio de Manta, alias Fito, la cuñada de alias Fito, la concuñada de alias Fito. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Siguen los operativos policiales, se incautan 22 toneladas, no sabemos en realidad a qué estructura pertenece esa droga. Muy bien, excelente el golpe dado, la incaución de las 22 toneladas. ¿Quién puede decir, quién puede decir, no está bien? Claro que está bien, pero no es suficiente, porque la estructura criminal seguirá operando. Se va a acabar el estado de excepción y no está capturado todavía alias Fito, no está capturado todavía Colón Pico. Son temas importantísimos para recuperar la institucionalidad del país. No está depurada la policía, no está depurada la fuerza pública. Lo he denunciado aquí con ustedes. Más de 1.500 policías que podrían estar vinculados directamente al crimen organizado, que han sido cooptados por el crimen organizado y no pasa absolutamente nada. Entonces, obviamente, comenzamos a entrar en un estado de escepticismo, pero al mismo tiempo de muchísimo miedo, ¿no es cierto?, ya como sociedad, porque obviamente los grandes temas no se están resolviendo. Este momento, ¿qué más le toca al presidente de la República, ¿no es cierto? Hacer una semaforización, pero esa semaforización está hecha con base a una encuesta de imagen o está hecha con base a un trabajo prospectivo de inteligencia antidelincuencial.
Este es el tema fundamental, porque si está hecho con base a una encuesta de imagen, no, el presidente está perdiendo puntitos en su imagen, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido hacer esa semaforización. ¿Cuál es la preocupación de esta semaforización, por ejemplo? La preocupación de esta semaforización para mí es que constituimos al país en un país de ciudades y cantones de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. El crimen muta, de un lugar a otro. Si a usted le ponen controles en los puertos del Ecuador, bueno, va a tratar de utilizar la vía aérea nuevamente. Si a usted le ponen controles en las fronteras terrestres, pues va a tratar de utilizar la vía marítima. Entonces, obviamente, de la misma manera es el crimen en las calles y en las ciudades del país. Entonces, lo que estamos haciendo, desde mi perspectiva, con esta semaforización del estado de excepción, con esta semaforización de los toques de queda y todo eso es, vamos, sí, perfecto, se va a concentrar en los cantones semaforizados como rojo, ¿no es cierto?, este momento. Pero entonces los criminales que están ahí, ¿a dónde van a ir? Justamente a los cantones donde la semaforización es diferente. Entonces, la estrategia, desde mi perspectiva, del estado de excepción fue la correcta. Pero usted no puede este rato semaforizar no puede semaforizar un estado de excepción, ¿no es cierto? Lo que puede establecer es mayor presencia y contundencia en los lugares más violentos del país. Eso puede hacer, pero no puede sacar de ese estado de excepción, en el toque de queda específicamente me refiero, a ciudades como tal. O sea, unas están semaforizadas como rojas, otras como amarillas, otras como verde, o alta, media y baja peligro, violencia criminal. Porque lo que vamos a hacer es ir trasladando los hechos de violencia pues, a esas otras ciudades. Esto no es un tema teórico, esto es un tema ya vivido. Sí, en situaciones similares, cuando justamente analizábamos en algún momento si se debería declarar el estado de emergencia para la seguridad ciudadana en Guayaquil específicamente y en Manta, obviamente tomamos la decisión de no hacerlo, porque hay que mirar al tema de la violencia criminal de manera integral en el país, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo que se requiere es una gran estructura de inteligencia antidelincuencial. Eso es lo que se requiere. Porque el tema del policía o del militar en la calle, si usted ve a un policía, que hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre un policía y un militar, ¿no es cierto?, en su vestimenta, ¿no? Un policía sale con su chaleco y saldrá, en el mejor de los casos, con un arma, ¿no? Usted le ve al militar, el militar sale armado y equipado, sale con su fusil, con su casco, con su visor nocturno, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, lo que se necesita en primer lugar es constituir un equilibrio en la dotación que tienen tanto miembros de la policía como de Fuerzas Armadas. Y peor ahora con el riesgo que hay. Es decir, es inaudito que un policía esté saliendo a patrullajes sin su casco, por ejemplo, sin su casco, sin su chaleco antibalas, y peor sin su pistola, y peor sin municiones, ¿no es cierto? Entonces, regresamos como usted ve, podemos derivar el tema, ciudadanos y ciudadanas, podemos derivar el tema del asesinato del fiscal Suárez, ¿no es cierto?, tan grave, un hecho tan complejo, en todo este análisis. ¿Por qué? Porque obviamente si al fiscal Suárez se lo protegía, ¿no es cierto?, y él tenía la capacidad de actuar ya contundentemente, judicialmente, en contra de estas estructuras criminales del propio Fito y su familia, o sea, 25 millones de dólares movidos en cuentas por la esposa de alias Fito, y aquí no ha pasado nada, sale un vehículo de alta gama, blindado, vidrios polarizados, y afuera en esta avenida que cruza el aeropuerto de Guayaquil estaban haciendo operativos los de la agencia de tránsito de que los ciudadanos no tengan vidrios polarizados en el carro. O sea, realmente es un absurdo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la policía no chequeó
no verificó de quién es ese vehículo y todas estas cosas. Entonces, que es como que se comienzan a acumular los errores y al mismo tiempo estas decisiones tomadas solamente en la mitad del papel y no de manera contundente, ¿no? Y obviamente eso nos puede traer cola al final. Si no depuramos, por ejemplo, la policía este momento, ¿de qué va a haber servido el estado de excepción cuando se acabe en un mes más? O sea, no va a servir de absolutamente nada, porque vamos solamente a comenzar a hacer el nuevo giro hacia la espiral de violencia en el país. Si no se Doctor, depura la policía, no se depura la fuerza pública, no se depuran jueces fiscales, si no se retoma, obviamente, la relación social con los temas de salud, de educación, de acceso a agua potable, alcantarillado, es decir, si no se ve el plan, porque en realidad el plan Fénix, eso es lo que aspiramos que no sea solo un plan de intervención policial y militar, sino que sea un plan de intervención integral, pues, porque es la única manera de enfrentar el crimen organizado. doctor, una pregunta, solo quiero hacer sobre, porque me pareció muy interesante lo que acaba de decir. Recordemos que hace algunos días se hizo como que todo un show que supuestamente la ministra Valencia había dicho que, bueno, hemos podido lograr traer de vuelta a la familia de Fito que estaba en Argentina, y luego tuvieron que rectificar diciendo, no sé si que terminaron diciendo a la final lo que fue en verdad, que no es que fue porque fue pedido de las autoridades ecuatorianas, sino que simplemente ellos tuvieron un problema migratorio y por eso tuvieron que regresar, o sea, fueron expulsados de Argentina, pero no tuvo que ver nada con lo que Fito está involucrado en operaciones ilícitas. Y había escuchado yo que la esposa de Fito tenía cerca de 8 cuentas bancarias, donde usted bien ha dicho, donde no es que se mueven decenas ni centenas de miles de dólares, sino millones de dólares. A esto, doctor, le quiero pedir que usted dé su apreciación sobre las declaraciones últimas del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, que habíamos estado aquí discutiendo con mis compañeros Ismael Bernal y Andrés Espado Canals, sobre el desmantelamiento de la UAF. ¿Esto de aquí se pudiera considerar como algún tipo de coincidencia o ha sido una incidencia de parte de los últimos 2 gobiernos que hemos tenido con el afán de blindar las operaciones ilícitas o de lavado de dinero, si pudiera decirse así, que ha tenido el crimen organizado en los últimos años en el Ecuador? Pero mire, solamente si nos podemos analizar cuál ha sido el trabajo de la UAFE en estos últimos 5 años, pues nos vamos a dar cuenta que no ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Como una mujer, una señora puede manejar 28 millones de dólares en una cuenta y no hay ninguna, en sus cuentas, en 8 cuentas y no hay ninguna alerta como tal? No hay ninguna alerta, es decir, no pasa absolutamente nada. Mi mamá va, entre paréntesis, va a depositar $3,000, o perdón, quiso retirar $3,500 de sus ahorros hace 15 días y obviamente le tienen puesto ahí un asterisco en rojo que dice PEP, persona pública. Entonces, obviamente, porque es mi mamá, entonces ella tiene que rendir cuentas de a dónde va a ir la plata, cómo llegó la plata, $3,500, ¿no? Y resulta ser que la señora de acá, ¿no? Y vea que le estoy poniendo un ejemplo, de lo más cotidiano, ¿no? Y resulta ser que la señora de acá maneja 28 millones de dólares. No, nos quieren engañar, que es que estos son los temas de fondo, ¿no? Nos quieren engañar que fue un operativo conjunto y todo eso, y terminan obviamente quedando en ridículo, porque al fin y al cabo los periodistas de los medios de allá pues, no son ni primicias de Fidelegas, ni son Ecuavisa, ni son Teleamazonas, ¿no es cierto? Entonces terminan contando la historia de verdad. Y obviamente nos terminamos enterando que efectivamente, porque los vecinos alertaron una fastuosidad terrible de unos ciudadanos que llegaron de Ecuador, le pusieron en alerta a la policía local y obviamente la policía local comenzó a hacer un operativo que no le tomó ni meses, le tomó 4 días hacer el operativo, ¿no es cierto? Porque justamente a raíz de que informaron, de acuerdo a la información de los medios de comunicación argentinos, 4 días les tomó determinar que efectivamente se trataba de la familia de Alex Fito. Pero mire, aquí hay un tema sumamente grave. ¿Cómo es posible, no, que alias Fito se enteran de que alias Fito huyó el 7 de enero,
Yo sigo y mantengo la información que tengo, que Fito ya había fugado el 25 de diciembre. Además, con la información de la familia en Argentina, es más que evidente que eso ya había pasado. Es decir, la familia de Fito había ido ya 3, 4 veces a la Argentina, había comprado la casa en el mes de noviembre, habían preparado seguramente todo su agasajo y su reunión para fin de año, para el feriado de fin de año y nuevo año, ¿no es cierto?, ya en la Argentina. Pero ¿cómo es posible que una vez que se enteran que fugó Fito, lo primero, por sentido común, que se hace, que lo hicimos cuando fugó en su momento Fito y alias Rasquiña, que fueron recapturados, ¿no es cierto?, con los 18 de la Roca, lo primero que se hizo es pedir absolutamente todos los récords de entradas y salidas del país de, obviamente, los delincuentes que habían fugado y sus familiares más cercanos. O sea, pues, sentido común, porque además, imagínense, era tan fácil como coger la salida del país de la familia de Fito y saber que tomaron un Guayaquil, Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ya, pues, ¿no es cierto? Algo estaba pasando ahí, no regresaban desde el mes de enero que salieron. Entonces, estas falencias en realidad nos están costando lo más preciado que puede tener una democracia, y es obviamente la confianza de los ciudadanos en su institucionalidad. ¿Sí? Este es el tema de fondo, ¿no es cierto? Pero nuevamente, si nos ponemos a hablar en abstracto, ¿no es cierto?, nos quedamos hablando de democracia y de institucionalidad. Pero obviamente hay que poner los responsables aquí. Hay que poner a los responsables aquí. Yo he dicho, hay que esperar un tiempo prudencial para ver cuál es el trabajo que está haciendo la ministra Palencia, que están haciendo las fuerzas del orden, que está haciendo el propio presidente de la República. Pero sinceramente, a 21 días de haber decretado un estado de excepción, resulta ser que ya se semaforiza nuevamente al país. Y no pasa nada con la esposa de alias Fito. La esposa de alias Fito se mandó a cambiar inmediatamente. Le abrieron nuevamente, como le abrieron la cárcel a Fito, le abrieron ahora la puerta grande del aeropuerto y la señora se fue. Y la señora se fue y no, ojalá le estén dando seguimiento o alguna cosa de esa naturaleza, porque ¿quién maneja 28 millones de dólares? ¿No es cierto? Que no sé no sé cómo los pueda justificar, ¿no es cierto? Ya debería haberse retomado una investigación y ya la decisión debe haber sido muy contundente con relación a esa señora. Entonces, creo sinceramente que esta cadena de medias verdades que se van dando y estos pasos muy tibios en los que se van constituyendo las acciones, pueden ir debilitando la confianza que absolutamente todos los ecuatorianos pusimos en la decisión del presidente del decreto de excepción y el decreto de estado de guerra interna, ¿no es cierto? Creo que pueden ir debilitando justamente esa confianza porque porque aspiramos que las acciones en realidad, más allá de la buena imagen que pueda tener el presidente de la República, lo que requerimos es en realidad que los ciudadanos puedan salir libremente a transitar por las calles y a hacer su vida cotidiana. Eso es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Y obviamente creo que eso, imagínense, lo vamos a comenzar a ver ahora con esta semaforización del estado de excepción en cuanto al toque de queda, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esta va a ser otra prueba. Es decir, no es que esto estaba contemplado, ¿no es cierto? Sino que obviamente son los requerimientos ya sobre la coyuntura que van naciendo, y eso es preocupante, definitivamente. Y eso es sumamente preocupante porque las respuestas que se están dando, ¿no es cierto? No sabemos, por ejemplo, qué está haciendo, perdón la digresión, pero no sabemos qué están haciendo el gobierno central con los gobiernos locales en materia de seguridad y de prevención. Es decir, cómo se está haciendo la contención, por ejemplo, para todos los chicos y chicas y niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están en escuelas, en colegios. ¿Cómo se está haciendo la contención con ellos? ¿No es cierto? Entonces, claro, deberíamos haber bajado a cero, a una tasa de 0 casos por 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Porque prácticamente el Ecuador ha estado enclaustrado en sus casas los ciudadanos durante este tiempo. Lo que nos interesa es que justamente esa tasa de 5 casos, de 4 casos, de 6 casos por 100.000 habitantes, que
ojalá pueda ser lo menos posible, ¿no es cierto? Se debería mantener en el tiempo ya, es decir, en el tiempo ya sin estado de excepción, sin estado declaratoria de guerra interna, ¿no es cierto? Y obviamente los ciudadanos haciendo sus actividades cotidianas. Correcto. Ismael tiene una pregunta para usted, doctor Serrano. Sí, doctor, digamos, una de las consultas que yo le quería hacer, ¿no? Porque claro, yo estaba viendo, revisando el decreto 111 y dentro de las organizaciones consideradas como terroristas no constan el Frente Oliver Sinisterra y el Frente de los 30, que ya operan en la frontera de Esmeraldas, específicamente en San Lorenzo. ¿Por qué no puntualiza cuando ya hemos tenido unas detenciones por parte de la fuerza pública, específicamente en diciembre del año pasado, el 12 de diciembre, capturaron a 15 miembros del Frente Oliver Sinisterra y sin embargo no consta dentro del listado decretado por parte del gobierno? Porque justamente son los temas, nuevamente, reitero, es decir, trabajan en cuerpos estancos, ¿no es cierto? Que es lo peor que le puede pasar al Estado, los cuerpos estancos, por aquí están las Fuerzas Armadas, por aquí está la policía, por aquí están los jueces, por aquí están los fiscales, ¿no es cierto? Todo es un cuerpo estanco, están cuidando su feudo nada más, ¿no? Entonces, nada está interconectado en la institucionalidad del país como le están en cambio los criminales. Entonces, al final, terminan haciendo un trabajo de inteligencia antidelincuencial y le terminan pasando una información incompleta justamente al gobierno. O sea, no están los frentes que usted ha mencionado, no está la mafia albanesa tampoco, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a catalogar como terrorista a la mafia albanesa? Pues, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a catalogar como terrorista en el país también a Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo no los vamos a categorizar en ese mismo decreto? A sabiendas, obviamente, de que están operando ya en el país, ¿no? Entonces, estos son temas de fondo porque al final el decreto nos da una mención incompleta, ¿no es cierto?, de estructuras criminales en el país, unas que son las que manejan todo el narcotráfico hacia el exterior, pues quedan simplemente invisibilizadas con el decreto y otras obviamente quedan dentro de esta categorización. Entonces esas son las falencias de las que estamos hablando, es decir, porque si se está improvisando todo esto, ¿no es cierto? Si se está improvisando todo esto, ahí está el gravísimo problema que está atravesando el país, ¿no es cierto? Entonces, seguimos hablando nuevamente de la culpa de Correa, ¿no es cierto?, frente a la situación de criminalidad en el país, cuando todo diagnóstico que está amañado, todo diagnóstico que está manipulado, todo diagnóstico que está distorsionado, lo único que hace en este caso y le está haciendo y le está llevando hacia allá al presidente de la República es a cometer más y más errores, más y más errores. Ese es el tema fundamental. Entonces, lo que se requiere aquí es efectivamente, no se requiere de un diagnóstico politiquero, se requiere de un diagnóstico a ciencia cierta. Por ejemplo, llamar a los gobiernos locales, uno por uno, y hacer hacer el trabajo también de inteligencia para respaldar a los gobiernos locales. He estado denunciando este momento con ustedes, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en el municipio de Manta, ¿no es cierto? He denunciado anteriormente qué es lo que está pasando en el municipio de Puerto Viejo, solamente como ejemplos, ¿no? Solamente como ejemplos de lo que está sucediendo en el país. Un municipio tomado por Norero, por los lobos, por los choneros, el otro tomado por los lobos. Imagínense de lo que estamos hablando en el país. Y obviamente hay estructuras criminales que quedan al margen del decreto, ¿no? Yo quisiera pensar que efectivamente por una negligencia, ¿no es cierto? Aspiro que en realidad haya sido por una negligencia, pero esos trabajos que se van haciendo a medias, en realidad lo único que van haciendo, como lo acabo de decir hace un momento Ismael, es deteriorando la confianza, profundizando la desconfianza en la institucionalidad del país. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Todos los ciudadanos lo único que dicen es, me quiero ir del país.
Yo no pienso hacer nada más en el país, porque ya ni siquiera es que se van a quedar callados, ¿no? O no van a hacer, o uno hace mucho por el foro, no. Dicen, me quiero largar del país, quiero huir del país, porque obviamente el país ya no me ofrece absolutamente nada. Entonces eso es lo que está sucediendo. Eso está lo que está sucediendo. Ahora, por ejemplo, nos han planteado y yo creo que en estos temas hay que ser muy responsables. Mire, porque hablo también desde la experiencia, Ismael. Cuando hubo el terremoto del año 2016, planteamos y replanteamos durante muchas ocasiones a Estados Unidos, en su momento, que se otorgue un TPS a los ecuatorianos que estaban de manera, irregular en Estados Unidos. Miren, el terremoto, la catástrofe en la que estaban, ¿no? Y al mismo tiempo, pero una situación que se había como equilibrado o había disminuido de manera significativa en cuanto a la migración hacia Estados Unidos. Sí, o sea, los niveles de migración eran irregulares, eran mínimos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se pedía un TPS, ¿no? Se pedía justamente este permiso temporal de trabajo, de permanencia en Estados Unidos. Mire usted ahora, con esta ola de huida, ¿no es cierto?, de ecuatorianos. Obviamente, obviamente está bien que el gobierno lo pida, pero no engañemos. Veamos Así la es. realidad. ¿Usted cree que nos van a dar un TPS en estas condiciones? Por Dios. Y obviamente, mire, yo le puedo decir que ya he conversado con algunas personas que lastimosamente están que tienen familiares en situaciones que han migrado irregularmente a Estados Unidos, que ya me comenzaron a decir ayer, mira, ayer anunciaron esto, ya me comenzaron a decir, vamos a esperar el TPS, vamos a esperar, imagínense cómo se comienza a jugar con esa parte emocional de los ecuatorianos y ecuatorianos. Realmente es muy doloroso, ¿no es cierto?, cuando lo que queremos es que se recupere la paz y la tranquilidad en el Ecuador. Es lo que necesitamos. Que metan presos a Fito y a Colón Pico, ¿no? Que nos digan Correcto. qué pasa con esta señora que ha estado manejando 28 millones de dólares. Eso es lo que necesitan, que nos digan qué pasa con el caso León de Troya, qué pasa con Danilo Carrera, qué pasa con Lazo, qué pasa con estos individuos que destruyeron al país, que se mofaron, se nos rieron en la cara con el caso más grande de narcopolítica del Ecuador. Eso es lo fundamental y no pasa absolutamente nada. Y tenemos que seguir viendo los operativos en la calle y esa es la noticia y esa es la coyuntura como tal. Y usted va a ver Teleamazonas, Ecoavisa, Primicias, o sea, todas las estructuras de los banqueros, ¿no? Y estos pseudo periodistas, ¿no es cierto?, dando como noticia en su palestra, comienza investigación contra Serrano por haber difundido información no falsa ni nada, sino información sensible. No, información sensible. Denuncie que le Correcto. mataron a un fiscal honesto. Mataron a un fiscal honesto justamente por estar haciendo su trabajo y que hay que cuidar al resto de fiscales. Eso es lo que he alertado y obviamente si tengo que volverlo a hacer, lo voy a volver a hacer. Y si la justicia requiere de mi colaboración, pues ahí estaré como siempre. Así es, doctor Serrano, la justicia en Ecuador actúa solamente contra los pobres y contra los enemigos políticos. Mientras no hayan cambios radicales en la fiscalía, no va a haber real justicia, verdad y reparación en el Ecuador. Pero en estos días usted también realizó otra denuncia que no quiero dejar fuera de esta entrevista en la que nos hemos extendido un poco más allá del horario, sobre la compra de armamento, en que usted denunciaba la compra de armamento con sobreprecio. ¿Podemos tocar un poco el tema, doctor Serrano, si fuera tan amable? Claro, claro. Mire, no sé si podríamos poner, si ustedes son tan gentiles, ponemos el, el tweet que yo había enviado sobre esto, porque mire, son dos noticias, o sea, ni siquiera es que hay que hacer mayor análisis, no, solamente usted tiene que comparar la noticia de infodefensa.com sobre la compra de armas en Ecuador y la noticia de infodefensas.com sobre la compra del mismo fusil por parte de la Guardia Civil Española, ¿no es cierto? Nada Correcto. más, no hay que hacer nada más. Entonces resulta ser que un fusil cuesta, ya pasando a dólares, $930, es decir, en eso se vende el fusil a la Guardia Civil Española, y el fusil al Ecuador se lo vende prácticamente en $2.900, $2.900, ¿no? Entonces,
la Guardia Civil compra con 6 millones de dólares, compra 3.500 fusiles. Y el Ecuador con 5 millones de dólares compra 1.700 fusiles. Más de 2 millones de dólares, más de 2 millones de dólares de sobreprecio. Porque ahí no hay opción a dónde perderse. Porque están comprando el mismo fusil de las mismas características y solamente con unos meses de diferencia. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Sin embargo, no pueden pagar el combustible de los patrulleros, no pueden comprarles las municiones a los policías como tal. Mire, ahí está, la Guardia Civil compra el fusil, el mismo fusil. O sea, me di el trabajo justamente de verificar alguna característica, si venía con una mira telescópica, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está la diferencia? No, la diferencia está solamente en el acto de corrupción del gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Entonces, en eso también hay que ser muy meticulosos y muy cuidadosos. Se están haciendo muchísimas compras actualmente en el país. Entonces hay que justamente ir verificando también cada una de esas compras, porque mire usted lo que representan 2,5 millones de dólares. 2,5 millones de dólares representan seguramente el trabajo que hay que hacer en muchísimas escuelas, en muchísimos centros de salud, ¿no es cierto?, para pública justamente con medicinas y con reparaciones seguramente para el nuevo inicio de clase en toda la costa ecuatoriana. Entonces es el tema de fondo. Entonces, al día de hoy, nos están viendo la cara, al día de lastimosamente. hoy, doctor, ¿existe alguna indagación previa o alguna investigación de fiscalía al respecto sobre la compra de fusiles que usted ha denunciado, doctor? Desconozco en realidad, pero mire, ¿qué le puedo decir? León de Troya pasó de caso de narcotráfico a caso de tráfico de influencias, sí. Entonces, de tráfico de droga a tráfico de influencias, cuando en realidad ha sido al revés, se ha traficado influencias para traficar drogas. Doctor. Pero bueno, en todo caso, mire, yo creo que hay, como le digo, a veces nos falta el tiempo. Totalmente. En realidad me estaba poniendo la mejor camisa para que me puedan criticar por mi ausencia hace 2 días, pero mil disculpas, siempre, ya saben, prestos aquí. Obviamente tenemos que seguir con la denuncia, tenemos que seguir opinando, así no les guste, algunos aquí no estamos para hacer estrellita de Navidad de nadie, aquí estamos justamente para recuperar la dignidad del país, mínimamente, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y su amabilidad. Realmente el otro día la gente estaba vuelta loca con estas revelaciones que tenía que dar, pero hoy las traímos para ustedes, hoy hemos cumplido con la mira, y si me permiten, nos faltó conversar sobre el tema del municipio de Puerto Viejo. Puede parecer un tema pequeñito, muy así, pues no, pero Puerto Viejo es la capital de una de las 4 provincias más importantes del país. Es la capital de Manabí, sí, Puerto Viejo. O sea, démosle la dimensión a Manabí de lo que es. Les voy a mandar la infografía que tengo de cómo está estructurada, cómo estaría estructurada el crimen organizado justamente dentro del municipio de Puerto Viejo. Lamentable en realidad, pero sí, obviamente hay ciudadanos que no pueden denunciar esto, pero bueno, vamos a correr el riesgo, ya lo estamos corriendo desde hace algún tiempo, pero es la única manera, como digo, de recuperar mínimamente la dignidad de nuestro país. No podemos mirar a otro lado si es que nos llega esta información y no la hacemos pública. Así es, doctor Serrano, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista hoy día, al igual que nuestro compañero de La Colmena.